Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, aquí comienza Abriendo Campos, el espacio donde miramos al frente, al campo y a quienes lo hacen posible cada día en la comarca Campos de Llín. Hoy ponemos el foco en la actualidad que marca el pulso del sector, desde la falta de ayudas a los temporales, también las noticias sobre el agua, pasando por los retos europeos y las oportunidades que se abren para nuestros productos. Un recorrido por los problemas, pero también por la capacidad de adaptación y el empuje de nuestro mundo rural. Aquí comienza Abriendo Campos. El Gobierno de España moviliza 3.700 millones de euros para los daños por las borrascas, pero excluye a Castilla-La Mancha, que reclama ayudas por graves perjuicios para 7.000 hectáreas afectadas. El Gobierno regional asegura que defenderá los intereses hídricos de Castilla-La Mancha sin confrontación, trabajando en Europa para lograr una prórroga de la Directiva Marco del Agua. Castilla-La Mancha plantea al Ministerio un convenio para asumir parte de la gestión ante el colapso en confederaciones hidrográficas con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la respuesta administrativa. La Junta amplía el plazo de solicitud de la PAC para facilitar los trámites a agricultores y evitar incidencias en expedientes, garantizando una mayor accesibilidad a las ayudas europeas. El Gobierno regional pone en valor el cultivo del arroz en el coto arrocero de Llín durante el 40 aniversario de la denominación de origen protegida Arroz Calasparra, destacando su calidad y singularidad. Emiliano García Paje promociona en Brasil el potencial vitivinícola en Castilla-La Mancha, destacando su liderazgo en la producción de vino y su atractivo como destino enogastronómico internacional. El ministro Luis Planas asegura que España ha tomado medidas para proteger al sector agrícola y reclama a la Unión Europea mayor implicación para garantizar el suministro de fertilizantes. El Gobierno de España ha movilizado 3.700 millones de euros para paliar los daños de la sucesión de las borrascas sufridas entre enero y febrero. Castilla-La Mancha, con 7.000 hectáreas afectadas, no ha sido incluida en estas ayudas que solo son para Extremadura y Andalucía. En la comarca Campos de Llín se reclama tener acceso a estas ayudas, ya que existen graves daños en caminos agrícolas y explotaciones agrarias por el viento y el exceso de agua. Estas ayudas son, insisto, un incentivo muy importante, histórico, se ha calificado en la reunión porque nunca antes se había contado con un volumen de recursos tan importante y llegar a tantísimos agricultores. Estamos hablando de 566 municipios en Andalucía y 53 en Extremadura. Una delimitación territorial que está plenamente acreditada con numerosos indicadores que el Ministerio ha recogido para incluir esos municipios en el Real Decreto. Indicadores en materia de precipitaciones, de viento, de encharcamiento, de consecuencias de ese tren de borrasca. Y además le hemos solicitado que se amplíe el número de municipios a otras zonas que a igualdad de condiciones de daño a día de hoy no están dentro de esos incentivos. Municipios de provincias como Sevilla, Huelva, Granada, Cáceres, también Badajoz o alguna zona de Castilla-La Mancha y que se está en estudio por parte del Ministerio. Estas ayudas vienen, como digo, a compensar las pérdidas que hemos tenido todos los agricultores y ganaderos que nos hemos visto afectados por ese tren de borrasca, en materia de merma de cosecha, tanto en valor como en volumen, pérdida de la capacidad productiva o también rotura de infraestructura de nuestras explotaciones. Y hablamos de agua. El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha señalado que la modernización de regadíos permite tener más producción y más rentabilidad con un menor uso de agua y se ha comprometido a seguir apoyando económicamente nuevos regadíos. Hoy la tecnología permite conseguir más con menos agua y sin duda hoy la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, la sostenibilidad energética permite
poder utilizar el regadío con precisión para obtener más producciones y sin duda también más rentabilidad. Y somos conscientes además de que se puede compatibilizar el respeto al medio natural, sin duda, a la flora y a la fauna de nuestros entornos, con lo que es imprescindible y fundamental, y es que la ciudadanía, los hombres y las mujeres de Castilla-La Mancha puedan seguir viviendo y puedan seguir teniendo una vida digna en sus municipios, en sus zonas, en sus áreas, dedicándose a una actividad que bien organizada, bien regulada, con las inversiones como las que se están haciendo, sin duda puede ser sostenible. Por eso vamos a seguir apoyando económicamente nuevos regadíos. Caballero ha dejado claro que el gobierno de la región no busca confrontar con otras regiones o con el gobierno central, pero que va a defender los intereses de Castilla-La Mancha hasta donde sea. Sí quiero dejar muy claro el nombre del gobierno de la región, que vamos a defender los intereses de esta tierra, que no buscamos el enfrentamiento ni con otras comunidades autónomas, ni con el Gobierno de España, ni tampoco con las instituciones europeas, pero que, desde luego, si se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha, tampoco vamos a rehuir el debate. Y en este sentido, tenemos muy claro que en el momento y en la situación actual, cuando se han planteado los esquemas provisionales de temas importantes, estamos trabajando y vamos a presentar alegaciones. Desde el gobierno autonómico afirman que están trabajando y teniendo una presencia muy activa en los órganos europeos para lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Estamos trabajando y teniendo una presencia muy activa en los órganos europeos en los que tenemos representación, como es el caso del Comité de las Regiones, pero también lo vamos a hacer extensivo a la Comisión Europea y al Parlamento para que se prorrogue la aplicación de la Directiva Marco del Agua, porque además lo permite en su articulado y en su aplicación, en el sentido de si tiene efectos negativos de carácter socioeconómico, se puede prorrogar. Desde el Ejecutivo Regional pretenden presentar una propuesta al Ministerio para poder derivar parte de la gestión y una respuesta mayor al colapso que existe en algunas confederaciones hidrográficas. Vamos a plantear, estamos ya trabajando en una propuesta al Miteco, al Ministerio, para que podamos firmar una encomienda y frente al colapso que en demasiadas ocasiones existen en algunas confederaciones en cuanto a los trámites y al exceso de burocracia que existe en relación y con la gestión del agua, exista la posibilidad de que se nos pueda encomendar a la comunidad autónoma, a Castilla-La Mancha, a través de su propio personal, una serie de gestiones, de expedientes que sin duda colaborarían a agilizar y a mejorar esta gestión que en muchas ocasiones resulta tediosa y que sin duda lamentablemente ha producido un cierto desencanto de los administrados respecto de la propia administración hidráulica. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado la ampliación del plazo para la solicitud única de la PAC con el objetivo de facilitar la tramitación y evitar incidencias en los expedientes. Que se va a ampliar el plazo de la PAC. A partir del 30 de abril se dispondrán de 15 días de cortesía, por así decirlo, hasta el 15 de mayo para poder hacer los expedientes. Sabemos que hay una dinámica muy buena, que se está desarrollando en este momento, puesto que ya son 70.000 los expedientes que están gestionados, bien registrados, bien finalizados o bien abiertos, que están tramitándose por parte de las entidades colaboradoras, pero que también hubo problemas por parte de las aplicaciones vinculadas al desarrollo de los expedientes informáticos. Por eso queremos dar esa oportunidad para que haya más garantía de que lleguemos a tiempo y sin prisas para poder hacer bien los expedientes y de esa manera minimizar al máximo las incidencias que se pudieran desarrollar. Durante la inauguración del Salón Gourmet, el consejero Julián Martínez Lizán ha destacado la fuerte presencia de empresas de Castilla-La Mancha en este escaparate internacional de la gastronomía. Estamos en el stand institucional, en este stand hay presencia de 13 empresas, importantes empresas de Castilla-La Mancha, pero hay un total de 80 repartidas por los diferentes pabellones de esta feria. Por lo tanto, es una presencia muy importante que se le brinda la ocasión de que puedan estar con el stand institucional, ayudándoles económicamente a la participación de la misma. Además, con eventos que se celebrarán, show cooking, promoción de productos de las denominaciones de origen, los show cooking con cocineros de prestigio, reconocimiento de prestigio reconocido en Castilla-La Mancha, y en las que evidentemente también haremos en el stand institucional de la feria algún acto para poner de manifiesto la grandeza de los productos que tenemos en Castilla-La Mancha.
En el marco del 40º aniversario de la denominación de origen protegida Arroz Calasparra, el consejero ha puesto en valor la singularidad de este cultivo en el coto arrocero de Ellín y su reconocimiento como un producto de gran calidad. Se celebra el 40 aniversario de la denominación de origen Arroz Calasparra, en las que en Ellín, bueno, pues hay una superficie integrada dentro de lo que se denomina coto arrocero, junto con Moratalla y Calasparra, y en las que, bueno, pues con una superficie importante dentro de lo que es ese coto arrocero, también aportamos un producto extraordinario, que es un arroz que tiene unas peculiaridades muy importantes. Son dos variedades, las principales, Valilla Porzoiana y Arroz Bomba, que nos dan ese reconocimiento también a nivel general y global en el mundo. En Brasil, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha puesto en valor el potencial vitivinícola y gastronómico de la región, subrayando su liderazgo en la producción de vino a nivel nacional e internacional, así como un atractivo como destino turístico enogastronómico. Castilla-La Mancha produce el 9% del vino de todo el planeta. Es el 60% del vino de España, que representa el 14% del mundo, con lo cual solo en nuestra tierra está la superficie de viñedo continuada más grande del mundo, más de 400.000 hectáreas de viña. De forma que si lo que se quiere es consumir buen vino, y cada vez hay más, o se quiere comer muy bien, porque hay muchísima gastronomía, en España se come maravillosamente en todos los sitios, la verdad es que la región ofrece lo que se quiere. Y las consecuencias de la guerra. La Unión Europea estudia poner en marcha un plan específico para garantizar el suministro de fertilizantes a los agricultores y evitar nuevas crisis de abastecimiento en el campo. Creo que la Comisión Europea, que lo ha anunciado, el próximo lunes estaré con el comisario Varhelyi, que es el comisario responsable de este tema, nos visitará en España y tendré ocasión una vez más de verlo y discutir los aspectos fundamentales de este plan de fertilizantes de la Unión Europea, que debería dirigirse a conseguir que el abastecimiento de los fertilizantes para nuestros agricultores no sea un elemento crítico cada vez que nos encontramos ante una situación difícil como es la actual. Evidentemente hablamos mucho de los precios del gasóleo, tanto del agrícola como del pesquero, pero los fertilizantes son un elemento claro de vulnerabilidad del sector, y necesitamos desarrollar no solo el abastecimiento de los fertilizantes clásicos, sino desarrollar la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación para conseguir nuevos instrumentos que nos permitan evidentemente ser más, más independientes y poder ser más autónomos respecto de las fuentes tradicionales de fertilización. El ministro de Agricultura, Luis Planas, afirma que España ya ha adoptado medidas para proteger al sector y exige a Bruselas dar un paso adelante para asegurar la estabilidad de un insumo clave para la producción agrícola y la seguridad alimentaria de toda Europa. Espero que el plan de la Unión Europea responda a estas preguntas y a corto plazo el Gobierno de España ya ha tomado medidas hace varias semanas que fueron convalidadas por el Congreso de los Diputados, estableciendo una ayuda de 500 millones de euros para nuestros agricultores en relación con el sobrecoste de los fertilizantes, 22 euros por hectárea de secano, 55 euros por hectárea de regadío. Son instrumentos para intentar compensar en esta situación complicada, pues lógicamente estos sobrecostes, que son importantes porque evidentemente menor uso de fertilizantes supone una menor producción desde el punto de vista agrario. Y hoy tenemos el placer de tener en nuestro plató al secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo. Muy buenas y bienvenido. Hola, muy buenos días y encantado de estar aquí otra vez con vosotros, que ya hacía un tiempo que no pasaba por vuestro estudio. Oye, Julián, cuéntanos, ¿cómo ves, cómo analizas el momento actual que está viviendo el sector agrícola en Castilla-La Mancha y en especial pues, en la provincia de Albacete y en nuestra comarca Campos de Ellín? Bueno, pues en el sector agrario la verdad es que siempre estamos pendientes de afrontar muchos retos, ¿no? Y con muchas dificultades.
pero en estos momentos pues quizá las decisiones de un loco que está al frente de la geopolítica ahora mismo pues están haciéndonos tener, si cabe, todavía mucha más incertidumbre, ¿no? Las decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos están teniendo consecuencias en el conjunto del mundo, en el conjunto de los sectores, pero particularmente en el sector agrario. Ya lo sufrimos cuando su iniciativa por el tema de los aranceles con Estados Unidos y muchas de las producciones nuestras que se exportan allí, pues se generó mucha incertidumbre, sobre todo mucha incertidumbre. Y lo estamos viendo ahora con los últimos acontecimientos de esta guerra tan nefasta para, desde luego, primero los que están implicados de forma directa y la población que está sufriendo, pero luego con los efectos económicos a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo cómo en los últimos días, y nada más que iniciarse la guerra, pues muchos de los insumos nuestros, principalmente el gasoil, que es una de las cuestiones que más se gastan en la agricultura, pues pasaba de unos precios de no llegar a los 90 céntimos a tener ofertas de unos 60 e incluso con dificultades de abastecimiento en algún momento, ¿no? Eso encarece muchísimo los costes de producción, no solo es el gasoil, son los fertilizantes, son los plásticos en el caso de las hortalizas de invierno y de primavera, y son muchísimas más las cuestiones que de una forma directa o indirecta pues al final se están trasladando a los consumidores, al conjunto de la economía global y especialmente al sector agrario, ¿no? Y lo peor de todo es que hoy sabemos lo que estamos sufriendo, pero tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo va a acabar esto ni dónde va a acabar, ¿no? Y esa situación pues viene pues a generar todavía más conflicto en nuestro sector y más incertidumbre. No solo esa subida de los carburantes, que la sufrimos todos y al final encarece todo, sino que también se está diciendo que podría haber problemas de abastecimiento en los fertilizantes. El Ministerio le ha reclamado a Europa que tome medidas para asegurar los insumos tan importantes como son, porque también es seguridad alimentaria al final. Normalmente cuando ocurren estas circunstancias y los productos que dependen de fuera o los productos que necesitan de elementos como puede ser el gasoil, como en este caso el gas natural para su producción, pues siempre se generan estas tensiones. Lo desgraciado de estas tensiones es que en algunos momentos están justificadas y en otras el problema lo genera más la especulación, la propia especulación que el problema en sí, ¿no? Lo hemos podido comprobar en el tema del gasoil, que al día siguiente de empezar la guerra pues veíamos cómo se disparaba el precio cuando no había motivos y el gasoil que los suministradores habían adquirido lo tenían a un precio inferior. Estamos viendo que los efectos más graves los vamos a venir sufriendo, y en ese sentido sí que hemos reclamado a las instituciones, a los gobiernos y a la gente, sobre todo a las competencias del Gobierno de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estuviera muy encima, ¿no? De hecho hay una petición ya del Gobierno para, en el caso de las gasolineras, pues estar encima y ver si la cuestión de esos precios es la propia especulación, ¿no? Más que el efecto de la falta. En el caso de fertilizantes es un producto que siempre tenemos tensión por los países donde nos suministran y que es un producto necesario. Estamos ahora mismo en plena campaña de hortaliza, de verano, y es el momento donde tenemos que aplicar prácticamente la mayoría de nuestros fertilizantes, ¿no? En ese sentido, como digo, pedimos en su momento a la Administración que tuviera cartas, que actuara contra la especulación. Hemos denunciado también en algún sector directamente nosotros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y pedimos una serie de medidas compensatorias también o ayudas al Gobierno de España, que hubo una primera batería inicial en la línea de las peticiones que veníamos haciendo y que posiblemente se quede corto, ¿no? Con esa ayuda al gasoil por una bonificación de los 20 céntimos, rebaja de IVA, que es un poco lo que está en entredicho, ¿no? Si esa rebaja de IVA al final ha llegado a los postes de las gasolineras o se ha quedado en el camino, y es un poco donde se está cebando ahora mismo el control y la inspección.
Y nada, como bien digo, pues de momento con mucha tensión y muy atentos a lo que pueda suceder en los próximos días. Si ya venimos de que se reclama mayor rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas, si suben los gastos, repercutirá luego en el precio final, porque tenemos una situación que ya sabemos que nuestros agricultores y ganaderos van al límite. Evidentemente lo estamos comprobando ya, ¿no?, en muchos productos y también los consumidores que están viendo cómo está subiendo el precio de la cesta de la compra. La verdad es que en algunas producciones podemos repercutir algunos de esos costes, pero en la mayoría de las producciones no es así. O sea, nosotros en los grandes cultivos seguimos recibiendo por nuestros productos el precio que nos marcan y ahí no podemos intervenir. El precio de los cereales lo tenemos a 180 euros la tonelada y ese precio es el que teníamos hace 30 años, ¿no? Y no tenemos capacidad de fijar o de poder vender o poder de alguna manera ese incremento de los costes repercutirlo en el producto. O sea que va a subir evidentemente, pero eso no significa que los agricultores vamos a percibir por nuestros productos más precio, sino que esta subida casi con toda garantía y en la mayoría de las producciones va a ser una repercusión en la propia economía del sector agrario y de los agricultores en definitiva. Porque, claro, al final, si el agricultor tiene que pagar toda esta especulación, o al final, si no, será el consumidor en todo caso, que ya lo estamos sufriendo, ¿no? Sí, bueno, como bien digo, eso está ya y lo estamos viendo ya en la cesta de la compra y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Y con problemas y tensiones en algunos momentos, incluso en caso de suministros. Oye, ¿se cumple la ley de la cadena alimentaria? Porque al final yo sé que los agricultores lo reivindican, vosotros en algunos casos también, pero claro, nos cuentan que temen denunciar porque al que le venden al final son 2 o 3 compradores y si denuncian temen que luego en el futuro tengan repercusiones mayores. ¿Es fácil, es sencillo? Bueno, la ley de la cadena era una herramienta que se dio el sector a nivel sobre todo a nivel del Estado y que hoy de alguna manera se está copiando esa herramienta para llevarla a la legislación comunitaria y que lo que esa ley en definitiva dice es que no puede haber ningún eslabón de la cadena que trabaje a pérdidas, ¿no? En ese sentido sería deseable el que se cumpliera, pero la realidad no es esa, ¿no? La ley de la cadena no está siendo lo efectiva que debiera y bueno, tenemos algunos casos muy sangrantes que ahora tenemos, por ejemplo, encima de la mesa con la industria láctea, que está de forma unilateral, ha bajado el precio de la leche a los productores y desde luego no se cumple la ley de la cadena, no se cubren costes, ¿no? Y es una cuestión que estamos denunciando desde nuestra organización y en ello andamos, ¿no? Sería una herramienta eficaz y útil, pero a día de hoy le falta mucho engranaje. Pues ojalá que se cumpla porque lo necesitan mucho nuestros agricultores y hoy más que nunca. También vemos que estáis reivindicando que esas ayudas por la sucesión de borrascas que tuvimos en enero y febrero, que solo competen a Extremadura y Andalucía, que también en Castilla-La Mancha, ¿no? se apliquen, no sé si son 7.000 hectáreas las afectadas en nuestra región, más o menos. Reivindicáis, ¿no?, que también esas ayudas lleguen para nuestra tierra. Tenemos la experiencia ya de algunos decretos excepcionales de ayudas y en concreto en esta comarca, ¿no?, con los frutos secos, que con las mismas condiciones que otras regiones se abrió el mecanismo de crisis a nivel europeo, se articularon medidas desde el Gobierno de España para los frutos secos y esta comarca en concreto se quedó fuera cuando los índices de escasez de lluvia estaban dentro de los parámetros y bueno, pues se tomaron otra serie de parámetros para excluir a Albacete en concreto y al sureste de Albacete de aquellas ayudas. Lo que hemos denunciado y lo hemos hecho públicamente y desde el primer día en el que se publicó el decreto del Ministerio, donde dentro de ese tren de borrascas, pues en Castilla-La Mancha vinieron posiblemente más tarde. Ahora se ha ampliado el decreto en cuanto al plazo para que pudieran entrar también las adversidades que aquí sufrimos, pero la aplicación de las medidas concretas para el sector agrario
dependen del Ministerio de Agricultura, y a día de hoy las ayudas directas que van a llegar a agricultores son exclusivamente para las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía, y lo hemos denunciado, lo hemos trasladado al propio Ministerio, lo hemos trasladado a la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a través de nuestra organización a nivel nacional al ministro, ¿no? Directamente, incluso en una jornada que estuvo aquí en Valdepeñas. Es cierto que los daños en esta región no fueron tan inmensos como pudieron ser en Extremadura o en algunos sitios de Andalucía, pero aquí con datos concretos del seguro podemos estar hablando de unas 4.500 hectáreas que sufrieron, posiblemente sean más, sean esas 7.000 que mencionabas, principalmente en las provincias de Ciudad Real y de Toledo, en concreto en la zona de Talavera, donde hubo inundaciones y hubo los mismos problemas que han tenido en Andalucía, y donde una vez más, pues por desgracia, Castilla-La Mancha queda fuera de esas ayudas. Hablamos del agua, nosotros siempre estamos en conflicto, ¿no? por el agua que es tan importante. En este caso tenemos la preocupación, ¿no? de que se aplique la directiva marco del agua. Se está reclamando del Gobierno de Castilla-La Mancha, otras comunidades autónomas también lo están haciendo, una moratoria, pero al final es un parche, ¿no? Porque si se llega a aplicar, aunque sea en el futuro, tendríamos que hacer un trabajo que creo que no se lleva haciendo. Necesitamos tiempo. Nosotros ya dimos la voz de alarma cuando se empieza con el proceso de nueva planificación, la revisión de los planes de cuenca. Ahí por el mes de noviembre, a finales de noviembre, se publica el esquema provisional de temas importantes, y nosotros ya pusimos la voz en el cielo de lo que ahí venía escrito, que hasta ahora se intuía, pero ya a partir de esa fecha ya lo vimos en un papel escrito. Hicimos una rueda de prensa valorando ese proceso de planificación, que es muy similar en todas las cuencas que recorren Castilla-La Mancha, y los efectos sobre nuestra agricultura. Aunque estamos recorridos por 7 cuencas, o son 7 cuencas las que nos recorren, 4 son importantes, y en 3 de ellas principalmente pues estamos prácticamente en la cabecera, donde apenas si utilizamos el agua superficial, y lo que utilizan nuestros regantes es el agua subterránea, ¿no? Y ahí es donde se centra principalmente nuestro problema. El 80% del regadío depende de esas aguas subterráneas. En concreto en la cuenca del Segura, que es donde estamos, nosotros creemos que este proceso de planificación lo único que trae es pues el mayor ataque que hemos vivido el sector de la agricultura de riego. Aquí lo único que se plantea como solución alternativa al Alto Segura, y en concreto a la provincia de Albacete, es transformar nuestro riego en secano, o sea, llevarnos el regadío, que hoy es un regadío eficiente, muy eficiente. Yo creo que aquí en Castilla-La Mancha se han hecho los deberes y se han ido a sistemas muy eficientes en el uso del agua, y que además tenemos unas dotaciones muy cortas. Estamos hablando que en muchos de los casos son dotaciones de 1000, de 600, de 800 metros cúbicos por hectárea, que vienen a suponer un riego de apoyo para mantenimiento de muchos cultivos leñosos, y que lo que nos trasladan en ese proceso de planificación es que de esos recursos subterráneos que hoy estamos utilizando, digo solo en la provincia de Albacete, tenemos unas concesiones del orden de 100 hectómetros cúbicos, estamos utilizando a efectos reales 90 y algo, pues nos lo plantean dejar en 33. Y eso significa reducir 2/3 el regadío que hoy tenemos, con ese riego minoritario que tenemos. Y encima nos lo plantean y nos dicen que sí, que son conscientes que esa transformación va a llevar un coste social muy grande, que va a generar una alarma social, y que muchos de los pueblos, y estoy refiriéndome a pueblos como Montealegre, Fuente Alamo, Tur, Albatana, Tobarra, propio Hollín, pues en muchos casos la economía depende de la agricultura, y de esa pequeña agricultura de subsistencia con un pequeño riego de apoyo. Incluso nos valoran las pérdidas económicas que habría en esta zona, valorándola del orden de 277 millones de euros el valor de la pérdida de producción anual.
y un efecto sobre el PIB por toda la industria agroalimentaria y el resto de actividades que están en torno a la agricultura. Muchos pueblos dependen del sector agrario del orden de más de 500 millones de euros. Y ahí lo dejan, ¿no? Y lo escriben y lo ponen y bueno, lo que estamos haciendo desde nuestra organización es reclamar apoyo en primer lugar a las instituciones y en segundo lugar yo creo que hay que trasladar esta situación a regantes, a la sociedad en general y poner pie en pared, ¿no? Porque mientras que esto es lo que se avecina para esta zona de Albacete, el mismo proceso de planificación y el mismo plan de Cuenca lo que plantea para otras zonas tiene la posibilidad, evidentemente, que es la desalinización, es aumentar inversiones en desalinización para al final ir a cerca de 411 hectómetros de desalinización, para redotar sus regadíos y para en alguna manera compensar en esa zona los acuíferos. Incluso llegan a plantear algún trasvase del trasvase, es decir, algún trasvase de ese trasvase Júcar-Vinalopó, pues de ahí volver a conectar un trasvase que venga a recuperar algunos de los acuíferos que están compartidos con el Júcar en la zona de Murcia, evidentemente. Y la única zona que dejan sin alternativa viable, y así lo ponen, es la zona de Albacete. Nos parece que esto es una barbaridad. Hemos trasladado nuestra preocupación, lo hemos hecho al Gobierno de Castilla-La Mancha. En el resto de confederaciones, como pueda ser el Júcar, yo creo que nuestros usuarios y nuestros regantes están más o menos organizados. En el Júcar está la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que tiene criterio para defender esta planificación. En el Guadiana está también la Federación de Regantes del Alto Guadiana, pero aquí tenemos un problema ahí en el Segura y es que no estamos organizados, no estamos, los usuarios no estamos organizados. En esa línea en la que estamos trabajando para que haya una figura que de alguna manera pueda representar a todos los usos, y cuando digo todos los usos, digo todos los usos, uso al abastecimiento, uso al riego, uso a la industria, que podamos de alguna manera trabajar lo que se nos viene encima. Primero, presentar esas alegaciones al esquema de temas importantes que terminan en el mes de mayo, que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos eche una mano y a través de la universidad, a través de juristas que sepan de qué va esto de la ley del tema de las aguas y con los técnicos necesarios para redebatir en muchos casos muchos de los datos que nos dan como ciertos, podamos acometer primero esas alegaciones al esquema de temas importantes, profundizar en el conocimiento y atacar lo que va a ser la siguiente fase, que es cuando ya se publiquen las normas de planificación, y mientras tanto no nos podemos quedar ahí. Aquí tendremos que batallar esa planificación, pero también que tenemos que trabajarnos para tener un margen de maniobra, el que la Directiva Marco del Agua tenga una flexibilidad, que nos den esa flexibilidad que necesitamos para mientras tanto reorganizarnos. Eso es cambiar una directiva a nivel europeo y nos resulta fácil, y también tiene que haber cambios en la Ley de Agua Nacional, que viene a ser incluso más restrictiva que la Directiva Marco del Agua. En eso estamos, desde nuestra organización estamos haciendo movimientos, vamos a tener noticias en los próximos días de constitución de una plataforma para defender un poco los usuarios del Alto Segura, de una reunión en las Cortes con los grupos políticos para marcarles las pautas, y desde nuestra organización pues también puedo anticipar que estamos viendo la posibilidad de trasladar a la Comisión Europea y sobre todo a la Dirección General del Agua, que es donde se toman estos temas, el que sea consciente de las dificultades, sea consciente del daño que va a hacer a estos territorios. Si cerramos el grifo y cerramos la actividad agraria, cerramos los pueblos y luego pues es muy difícil vender eso del despoblamiento, ¿no? En esa línea de trabajo en la que estamos a todos los efectos y desde luego muy activos, y creo que en lo sucesivo pues vamos a tener que seguir activos en este tema, que para nosotros es vital. Pues muy importante que se continúe la lucha. Julián, también has hablado de la eficiencia del agua que tenemos en la provincia de Albacete en general y en esta zona en particular, pero además vais a dar dentro de poco, si no me equivoco, un curso, ¿no?, sobre eficiencia en sus usos. Bueno, queremos hacer una jornada un poco para comentar esto último que te estoy diciendo a nivel sindical y de planificación, y sobre todo para empezar a llevar el mensaje hacia los agricultores, hacia los alcaldes, hacia la sociedad en general de lo que viene,
pero sí que queremos hacerlo también trasladando el mensaje de que desde el sector agrario hemos hecho los deberes. Vamos a presentar, queremos hacer la jornada en Tobarra los próximos días, estamos ahora mismo un poco ibanándola, ¿no? Pero la idea es de presentar un programa en el que ha trabajado la UPA de investigación. Evidentemente el tema de riego tiene que ir de la mano de la innovación, de la tecnología. Estamos desde nuestra organización muy implicados en esto. Hemos trabajado en un programa que queremos dar a conocer sus resultados ahora, la aplicación de la innovación y la digitalización al tema de riego, que significa ahorro en el uso del agua, ahorro en el uso de fertilizantes, ahorro a nivel económico. Y también queremos, aparte de estos datos, pues trasladarlo con algunos ejemplos reales a través de alguna empresa del terreno, de aquí de la zona, para ver cómo esto se aplica en parcela ya, incluso con las aportaciones de la universidad, que están haciendo un trabajo importante en estas cuestiones, en la eficiencia del uso del agua vía digitalización, programas de riego y también a la hora de evaluación de los sistemas que está utilizando el regante para calibrarlos y que sean lo más efectivos. Contaremos también, pues en principio, con la presencia del director general para que nos cuente un poco en qué consiste el programa Reto Agua que tiene la Junta con la Diputación, con el ITAP, y que viene de alguna manera pues a trasladar esa información y esa investigación que hace la universidad a pie de obra con los agricultores, y que vean que el futuro tiene que ir por ahí. Para defender nuestros intereses fuera, también tenemos que demostrar a la sociedad que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Estaremos pendientes de esa jornada que vais a realizar, y es muy importante que continuemos dando la batalla con el agua. Otra noticia de hace no mucho, que conocíamos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere solicitar parte de las competencias de las confederaciones para agilizar la burocracia. ¿Se ven saturadas las confederaciones? ¿Crees que es una medida necesaria? Es una administración inútil a nivel de gestión con los, en este caso, con la sociedad y con la ciudadanía. Estamos viendo cómo algunas confederaciones tardan hasta 10 años en resolver expedientes. Si esos expedientes se resolvieran en un tiempo, digamos, normal, generarían o evitarían muchísimos de los problemas que luego se generan. Las sanciones van por otra vía porque hay más celeridad, en esos ¿no? casos son más rápidas. Resolverlas. Estamos viendo cómo industrias, como ganaderos que quieren instalarse o ampliar su ganadería, en algunos casos con solicitudes concretas del año 2021, en unos acuíferos donde hay una reserva y está especificada que es para el tema ganadero. O sea, no estamos pidiendo nada que no esté dentro de la ley, se está pidiendo algo que en teoría está recogido en ley, y que llamas a la confederación, estoy hablando de 2021, hace 5 años, y te dicen que pues mínimo 2 o 3 años. ¿Qué actividad puede esperar 5 años a tener una autorización, o 6 o 7, los que al final sean, para poder instalarse en un territorio, generar riqueza, generar empleo? Y eso es inviable, ¿no? Y así está funcionando, por desgracia, muchas de las confederaciones. Nosotros hemos visto con buenos ojos el anuncio que ha hecho ya en varios foros el propio presidente de Castilla-La Mancha, de decir: mira, no sois capaces de sacar adelante esta gestión, nos ofrecemos, nos ponemos a vuestra disposición a través de una encomienda para hacer los trabajos que vosotros no sois capaces, y ofrecemos pues poner personal al frente y sacar adelante el trabajo, ¿no? Pero bueno, nunca ha habido contestación a esa propuesta por parte de las confederaciones.
Pues ojalá, porque es tan necesario que al final se agilicen esos trámites, porque en muchos casos se llegan a abandonar explotaciones que no han tenido esa resolución de los expedientes porque lo necesitaban para crecer, porque al final estamos viendo como los pequeños, y así lo defendéis vosotros también, ¿no? Siempre os habéis basado en la agricultura familiar, y vemos que cada vez los pequeños están teniendo muchos más problemas que las explotaciones grandes. Hombre, ya por economía de escala está claro, ¿no? Y hombre, yo creo que lo que hay que defender es el modelo que nosotros representamos, que es de la agricultura familiar, que es la que está apegada al terreno, la que va a seguir estando pegada al terreno. No son las inversiones que hoy estamos viendo de los fondos de inversión, que vienen, se quedan, si les va bien siguen, y si no les va bien, pues ahí te quedas, ¿no? Yo creo que lo que estamos defendiendo desde nuestra organización es un modelo familiar, de agricultura familiar, agricultores profesionales, donde generas la riqueza y la contribuyes con ella al mantenimiento de nuestros pueblos y un desarrollo rural que desde luego, en la línea de la garantía alimentaria, es el único que va a funcionar, ¿no? Y hombre, hoy, con todos los cambios que tenemos a nivel geopolítico, sería otra de las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta, que lo que hacemos agricultores y ganaderos es simplemente garantizar la alimentación, que en momentos o en los últimos tiempos hemos considerado que era una cosa que estaba ahí, que no había ningún problema, y que, visto los problemas de la geopolítica, pues creo que es una de las prioridades que tenemos que tener, garantizar la alimentación a nuestra gente. Y para eso tiene que haber una estructura, y tienen que estar los agricultores, porque si no están, mañana va a ser muy difícil que vuelvan. Se ha ampliado el plazo de presentación de la PAC hasta el 31 de mayo. ¿Era necesario? Hasta el 15. Hasta el 15. En principio, algo que haya salido, hasta el 15 anunció el consejero estos días. No sé si era tenéis necesario para que todo el mundo al final pueda llevar. ¿Hay demasiada burocracia? Sí, por desgracia, de esto también hemos hablado mucho, del exceso de burocracia, ¿no? Y muchas veces nos viene marcada por directivas europeas, y otras veces porque enredamos a lo mejor un poquito más de la cuenta, ¿no? En ese sentido, la fecha para iniciar los expedientes de solicitud de la PAC siempre se abre en febrero, pero hay unos días que, mientras que el programa se pone en marcha, suele haber algunos desajustes. Este año hemos tenido algunos problemas con el SGA, con la aplicación a nivel nacional, ¿no? Y bueno, hasta que eso se ha ajustado, pues hay unos días que han sido inhábiles y no hemos podido trabajar, y creo que era necesario ampliarlo unos días para hacer las solicitudes con todas las garantías. Sí, hasta el 15 de mayo. Perdón por el error. Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la labor que realizáis desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, por defender nuestra tierra, que ahora mismo estamos en un momento muy, muy crucial, muy importante. Parece que siempre lo estamos, pero sí que es verdad que cada vez nos van echando más problemas a la mochila, pero ahí está el callo de los agricultores, se ve todos los días, que se levantan por la mañana para asegurar la alimentación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis y por siempre tener en vuestro punto de vista el sector agrario. Creo que es fundamental que también desde los medios de comunicación deis ese trato al sector agrario. Creo que es clave. Pues sin duda, gracias Julián, y esa es nuestra labor, y sobre todo aquí en Abriendo Campos intentamos potenciar y fomentar el sector agrícola y defenderlo en algunos casos. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero continuamos con más Abriendo Campos. No se vayan, que ya volvemos.